Bien, ahora vamos a empezar a analizar cómo se puede llevar adelante la audiometría, no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el logro de los resultados. El proceso de atención de un paciente es una serie de resoluciones o soluciones a preguntas que se va haciendo el profesional dentro de su matriz mental mientras lo va atendiendo. El fonoaudiólogo va obteniendo resultados parciales y va verificando si el procedimiento va otorgando garantías de obtener resultados confiables. Para eso, el inicio de la historia clínica, la anamnesis, la entrevista, da indicaciones y aporta para comenzar el estudio con buenos interrogantes. El fonoaudiólogo se plantea preguntas, ¿cómo escucha ese paciente? ¿Escucha mejor del oído que refiere? Si las conductas dentro de la entrevista orientaban a un reconocimiento de que hay un oído que escucha mejor que el otro. ¿Qué signos y qué síntomas tiene ese paciente a fin de reconocer las certezas que se van a ir encontrando en el estudio audiométrico? Para eso va a comenzar con el oído mejor, luego con el oído peor de ambas vías aéreas, y ahí se va a plantear un segundo interrogante que tiene que ver con la coherencia intrínseca del estudio audiométrico. Ahí va a plantearse si tiene que intervenir el estudio ensordeciendo alguna de las vías aéreas o cada uno de los resultados obtenidos da garantías de que fue cada oído individualmente el que respondió al testeo. Luego de resolver ese cuestionamiento que puede ser con la intervención del ensordecimiento, el fonoaudiólogo va a tener la certeza de que puede continuar con el resto de pasos parte de la audiometría, que son parte de la audiometría. Entonces va a realizar el Weber audiométrico. El Weber audiométrico va a ser orientador de si hay algún desequilibrio en la conducción coclear ósea hacia algún oído en especial. Entonces también va a orientar sobre qué vía ósea va a comenzar a testear y cuál dejará para un segundo tiempo. Ahí también se va a plantear el interrogante cuando obtenga las vías óseas o si obtuvo una lateralización en el Weber de si hay o no que ensordecer para obtener la individualidad de cada vía ósea de cada uno de los oídos. Y por último, la certeza de que obtuvo dos vías de cada oído que corresponden individualmente a los umbrales tonales de cada uno de ellos, y la certeza de que cada uno de los aspectos involucrados en el estudio arrojan resultados confiables, tanto en el procedimiento técnico como en la mirada clínica del paciente. Tienen coincidencia con el primer tiempo que fue la historia clínica. Se supone que el proceso inicia con una pregunta de qué es lo que tiene el paciente al que le voy a hacer el estudio y termina con una certeza de que reconozco a través de los resultados audiométricos cuál es el umbral de audición de ese paciente. Existen opciones o variaciones que se pueden realizar a pesar de que uno cumpla con cada una de estas instancias del procedimiento audiométrico. Una tiene que ver con gestionar el estudio y otra con gestionar al paciente. Gestionar el estudio va a implicar que para obtener un mejor dato voy a aplicar alguna modificación al procedimiento
que de alguna manera me va a garantizar confiabilidad en los resultados. Por ejemplo, si el paciente en el proceso de estudio, por ejemplo, en alguna de las vías aéreas, comienza a ser errático en las respuestas, yo puedo modificar la primera consigna de que usted va, por ejemplo, a levantar la mano cada vez que escuche el sonido y decirle, usted va a mantener la mano arriba mientras el sonido esté y cuando lo deje de escuchar, baja la mano. Fuera de las consideraciones que hay entre la técnica de umbral ascendente y descendente, de alguna manera estabilizan al paciente en una situación de respuesta y a nosotros nos da certeza para cotejar, confirmar, no solamente para registrar los resultados que vamos obteniendo. La otra opción es gestionar al paciente, es decir, su colaboración se vuelve errática en el procedimiento en general, a lo largo del procedimiento. Entonces, para descartar resultados que no nos coinciden o que no se vuelven coherentes, por ejemplo, que determinada respuesta de vía ósea esté por debajo de la vía aérea de ese mismo oído, o que el paciente parezca que a lo largo del testeo, por ejemplo a los 15-20 minutos del testeo, comienza a distraerse, garantizo de que voy a repetir el estudio en las zonas que me parezcan dudosas, recitando al paciente, volviendo a darle un turno o haciéndolo salir de la cabina un momento, que espere en la sala de espera del consultorio y volviéndolo a ingresar. Esas son alternativas que tenemos para que el resultado sea confiable. Si bien nosotros sabemos que para realizar la audiometría necesitamos seguir determinados pasos, no quiere decir que siempre los pasos se sigan en términos estrictos, vulnerando la confiabilidad que hemos obtenido hasta el momento. Otra opción que nos brinda este tipo de gestiones en el procedimiento es, por ejemplo, si el paciente presenta un acúfeno simultáneo al testeo en el estudio. Entonces puede llegar a sentirse confundido o errático en garantizarnos que está solamente respondiendo al tono test, especialmente en la zona liminar, es decir, en la mínima intensidad que él puede reconocer. Entonces es importante ofrecerle al paciente alternativas en el tono test, por ejemplo, con la presentación del tono test en forma pulsátil o en umbral ascendente, para que él tenga la confianza de que su respuesta para nosotros es también confiable. Entonces es importante gestionar o modificar el procedimiento estándar las veces que hagan falta para lograr resultados pertinentes. A manera de ilustración, podemos reconocer cómo se van ubicando en cada uno de los tiempos de la audiometría los distintos recursos que usamos para evaluar cada uno de las vías o de las conducciones cocleares en el caso del Weber en relación a, por ejemplo, los auriculares y la pastilla ósea. En el primer caso tenemos los auriculares colocados para el testeo de las vías aéreas y para incluso el ensordecimiento de las vías aéreas. En el Weber audiométrico, en el vértex de la cabeza, vamos a ubicar la pastilla ósea para evaluar la conducción ósea y la llegada a nivel coclear de esa información. En la toma de las vías óseas se colocará la pastilla ósea en la mastoides de cada uno de los oídos y posteriormente para el testeo
de las vías óseas con ensordecimiento por vía aérea contralateral, se ubicará el auricular en el oído contralateral, dejando libre el conducto auditivo externo del oído que voy a testear la vía ósea, o que se va a testear la vía ósea. Como material de consulta tenemos 3 opciones, que es el manual de audición, el manual de audiología y el capítulo 3 de los principios fonoaudiológicos, para profundizar la temática planteada.